Esta es nuestra primicia. Inauguramos con esta conferencia pues este repositorio, ¿no? De personas, de investigadoras, investigadores, ¿no? Que con el pretexto de la asignatura nos van a contar sus experiencias, ¿no? En relación a la investigación social. ¿Quién es Antonio García García? Bueno, Antonio García García, que está bien que no esté aquí porque si no nos echaríamos unas risas, es un sociólogo español de origen murciano, que lo lleva él a mucha honra eso, que está vinculado como docente de esta facultad al departamento de metodología, o sea, a mi departamento, pero está en la unidad de teoría sociológica, que es donde están las personas más listas, ¿no? Porque lo más difícil de todo es la teoría. Entonces tiene una cabeza bastante privilegiada. Antonio García estudió sociología en esta casa e hizo también su tesis. Es un especialista en masculinidades y en violencia de género, que son aspectos que están bastante vinculados, ¿no? Ha trabajado en distintos proyectos de investigación financiados por el Plan Nacional y forma parte de un grupo de investigación que se denomina Sociología Ordinaria, en el que, entre otras cuestiones, exploran las metodologías de la investigación social desde una perspectiva muy innovadora. Son bastante dinámicos y creativos en vincular la microsociología con la macrosociología. Y este grupo de investigación llamado Sociología Ordinaria lleva casi una década organizando unas jornadas que se llaman así, Jornadas de Sociología Ordinaria, en un centro cultural bastante innovador como es el Media Lab Prado, que no sé si habéis oído hablar de él, está en pleno centro de Madrid. Y todas las ediciones de estas jornadas están disponibles a través de vídeos, ¿no? Entonces son muy renuentes al academicismo y están muy abiertas a ser transdisciplinares, ¿vale? Entonces, les he estado para que no te rías. Y bueno, pues nada, para mí es un placer. Yo conozco a Antonio desde hace unos años, ¿no? Y además de admirarle, ¿no? Como investigador, bueno, luego pues afortunadamente la vida me ha regalado una amistad con él. Entonces, pues para mí es un doble privilegio. Así que disfrutarlo muchísimo porque siempre Antonio es muy sugerente. Bueno, pues hola, buenas, gentes. Son del doble grado de Sociología y Relaciones Internacionales. Vale. Bien, pues ahí yo di clase, no a vosotros seguramente. No, di clase a vosotras. Y bueno, yo creo que parte de lo que hacéis en vuestro grado y que creo que tiene mucho sentido es que, lo digo por la gente que pasó cuando yo daba clase de primero, Introducción a la Sociología, y llevaba sigo llevando varios TFG y este tipo de cosas. Y yo creo que tenéis una posición muy privilegiada, en tanto que trabajáis en ese encuentro de diferentes disciplinas, que de alguna manera tenéis una dimensión mucho más de intervención política y una dimensión más de investigaciones en ciencias sociales y sociología. Y yo lo que voy viendo, sobre todo en la gente que ya en los últimos años me busca para que le lleve los trabajos, es que creo que quizá también por esa doble dimensión de vuestro grado, a veces tenéis poco claro el desarrollo de lo que es una carrera o un plan de investigación o de alguna manera el cómo organizamos estas cosas. Por eso, cuando me dijo Esmeralda, es cierto, aunque me hubiera dicho otra cosa, pues me habría engañado, ya que habría estado yo esta mañana, pero es verdad que me parecía interesante. Era de esas veces que dices, sí tiene un sentido. ¿El micro me lo subo? Perdón. Vale. Os decía, cuando me propone que habláramos un poquito de esto, del plan de investigación, de qué es investigar, de cómo planificamos este tipo de cosas, verdad que le contraprogramé y le dije, creo que lo que tiene mucho sentido es entender un poco la investigación como proceso, ¿no? Y de alguna manera
como algo que ahora os contaré, como un relato que nos hacemos de nosotros mismos y de cómo nos hemos ido enganchando a determinadas cosas. Y como os decía, creo que para vuestro grado tiene especial interés el que empecéis a pensar de este modo un poquito más amplio, quizá por la dimensión de cosas que investigáis. Yo este año estoy llevando 3 TFG del doble grado, si mal no recuerdo, ¿sí? Uno, bueno, ahí estamos rehaciendo sobre el movimiento 8M, como de alguna manera el de las movilizaciones de 2018 implicaron toda una serie de reajustes internacionales. Uno sobre masculinidades, plumofobia y homosexualidad. Yo ahora os contaré a lo que me dedico y tiene cierta lógica. Y un tercero también sobre masculinidades, en el que están viendo cómo determinados movimientos vinculados a reacciones violentas de la masculinidad también hoy hay que tenerlo en cuenta en procesos de desarrollo y este tipo de políticas. Creo que parte de lo que ellos proponen a mí me pareció interesante y lo recogí, aunque yo este año en teoría no llevaba TFGs, porque creo que también respondían a esta misma lógica, pensar un poquito en conjunto y no ver las cosas de modo aislado, sino intentar entenderlas siempre en cómo se vinculan con una cosa y con otra y cómo tenemos que pensarlas desde ahí. Pues bien, desde aquí yo lo que os quería contar, como os digo, contraprogramé y frente a la idea de cuenta tu plan de investigación, que no tenía yo muy claro si era el de ahora, el de hace un rato o tal, dije, yo creo que es más coherente que podamos pararnos y hablar un poquito de ese plan de investigación, pero en un término mucho más amplio, en términos de carrera o en términos... Y ojo, aquí os contaré también mi incomodidad. No querría llamar a esto carrera, no creo que lo sea. Tiene que ver con procesos individuales y colectivos. Lo digo porque las universidades, bajo mi punto de vista, uno de los problemas que están teniendo últimamente es que hemos pensado lo docente demasiado como carrera profesional, y la investigación como carrera profesional. Y a mí, pues igual por de dónde vengo y a las cosas que me dedico, no se me puede olvidar que esto es una institución pública y que no trata tanto de carreras, sino de cómo colectivamente vamos construyendo un vivir juntos un poquito mejor en términos de la TUR. Por eso creo que si os contaba esto muy en términos individuales y muy en términos de carrera, os estaba engañando como nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Y contaríamos esto casi como medallas que me he puesto como el general Pimienta. Y no tiene ningún sentido. Además soy antimilitarista, con lo cual no quiero medallas. No, pero en cierto modo, lo que os hablo aquí, montado un poco a petición de Esmeralda, no es que yo me dedique a hacer este tipo de presentaciones, era ponerlo un poquito más en clave de justicia o contaros a gente que estáis empezando cómo los azares, los encuentros, lo que pensamos un día, lo que te surge mientras te estás echando unas cañas o lo que te cuenta alguien a quien le dirige un TFG o un TFM o otro tipo de conversaciones, van habilitando algo que después podemos contar en términos de carrera, porque el tiempo lo ordena. Pero más bien tiene que ver con una nube donde uno va tirando para allá y para acá. Bien, desde ahí, y si esto funciona, claro, mi primer problema, si hago esto así, ya, mi primer problema era cómo narrar la investigación. Cómo contaros esto sin que quedara efectivamente como algo heroico o como algo de mira este que listo, con lo bajito que es, no, mira este la de cosas que piensa y sería mentira. Porque de alguna manera no sé si alguna vez van a explicar la teoría de la narración. Y Kerr y White, un historiador, empezaron a plantearnos, bueno, y otra mucha gente, un tema bastante activo en la teoría contemporánea, empezaron a plantearnos, y con mucha razón, en una relectura de Aristóteles, así se pusieron de viejunos, que de alguna manera cuando nos narramos, y sobre todo cuando narramos la vida de uno, y nos contamos, en verdad estamos haciendo una acción porque tenemos que construir una trama, es decir, algo que está enlazado, de cosas que más bien pasaron así. Y uno estaba por ahí un día y pasó algo y lo hizo o no lo hizo esto, hizo aquello, pero cuando a todo lo pasado nos contamos, caemos en eso que Riquet llama concordancia disonante, hacemos concordante lo que no lo era. De hecho, viniendo para acá me he arrepentido un montón, porque me he dado cuenta que solo he puesto lo exitoso en este esquema. Ahora os voy a contar también los fracasos, que son los más divertidos, ¿no? De alguna manera he terminado metiendo en esta presentación los proyectos que se financiaron, que se llevaron a fin y este tipo de cosas.
muchos de ellos nacen de intentos fallidos de presentar proyectos que no nos dieron, pero en ese tiempo que no te lo daban, lo rehacías y lo llevabas un poquito para otra parte. Por eso os digo, cuidado con esto. Por Dios que nadie no sé cómo decir, que nadie piense que las carreras son coherentes, porque no lo son. Que nadie piense que una cosa me llevó a la siguiente en términos de meritocracia. Por desgracia vivimos en entornos donde la meritocracia hace agua muchas veces. Y que nadie piense que de alguna manera yo esto lo tenía claro cuando estaba sentado donde estáis vosotros hoy. Yo estudié en esta facultad. De alguna manera, las ideas que hoy os traigo las he construido entre ayer por la tarde y esta mañana, con lo cual lo estoy haciendo ahora y lo está haciendo el Antonio de 40 y... me he hecho viejo, de 40 y tantos palos, después de haberme dedicado a la sociología 26 años, pues bueno, después de haber hecho muchas cosas y después de haber tenido muchos fracasos también, que quizá aquí están menos recogidos. Hoy cuando lo pongo en coherencia, la coherencia está, pero bueno, ya os contaré de algunas de esas que de una burbujita me voy a ir a otra, se plantearon 4 que nunca fueron. Bueno, por ahí están, alguna vez retomaremos. Después hay otra. Muy movidos por las agencias de evaluación, por cómo son nuestros contratos y este tipo de cosas, en la universidad tendemos a contar la investigación como una actividad individual. O nos contamos muchas veces en una clave, pues, como os decía, muy heroica, muy de yo dije, yo hice, yo fui, yo vine. Bueno, más bien te llevaron, te trajeron, te cogiste el brazo de alguien porque te era agradable y te diste un paseo por allí y de ahí pues surgieron cosas. Para mí, al menos, la investigación siempre ha sido una actividad colectiva. Quitando la tesis, y que tampoco que sea individual del todo, tienes un director, tienes gente a tu alrededor, pero quitando la tesis, que efectivamente era una idea original, que no por original no en el sentido de que nos hubiera dicho antes, una idea que, bueno, uno había montado a su flow, ¿no? Y de alguna manera desde ahí desarrollar una investigación que efectivamente tú controlas más o menos en todos los términos. El resto no, y ni las ideas, ni cuando surgieron por la propuesta mía o propuesta de otra gente, nunca se trataron individualmente. Una vez que las lanzas ahí, es un grupo de gente que nos ponemos a pensar, a debatir. Por eso en este esquema, vuelvo para atrás, junto con esas burbujitas que recogen las investigaciones y tal, os he puesto los grupos, bueno, y la Universidad de Murcia, donde estuve también 3 años. No, los grupos en los que he participado y que de alguna manera también han tenido mucho que ver en que los temas que terminé investigando sean estos y no otros. Luego os voy contando un poquito. Bien, por último, no sabía muy bien cómo nombrarlo. Lo he puesto aquí más bien como lo nombramos ahora en mi equipo de investigación, los dolores, los malestares, los sentir pesares que tenemos en nuestros cuerpos por las vidas que vivimos, las injusticias, las desigualdades, los problemas sociales, también están ahí. Y yo, por ejemplo, este año lo he notado mucho. Si no me paseo, pues cuando yo digo pasear, suele pasar por dentro de bares. Cuando no me paseo, no tengo conversaciones banales que me puedan llevar, y de cabreo, con gente semidesconocida, que te llevan a decir esto hay que mirarlo. Aquí algo tenemos que decir. Ojo, también los periódicos, la televisión, lo que pasa en mi barrio también es un aliciente, que no estoy tan encerrado como para no ver que estamos viviendo un momento bueno, pues de retorno un tantito de momento reaccionario, donde las políticas públicas bueno, pues están poniéndose en duda y tal. Pero es cierto que yo he notado muchísimo la falta de esa conversación banal, de con amigos, con gente que se dedica a otras cosas o con gente que como le hables en sociológico pues te da un capón que es lo que tiene que hacer. Pero son gente con la que hablas, con la que ves el mundo. Os lo digo porque en nuestras carreras o en nuestras formas de investigar hay una, por decirlo de alguna manera, hay una dificultad añadida o no sé si la tendréis ya considerada y si no yo os llamo a que la añadáis. Si hacemos ciencia social es para transformar mínimamente los entornos en los que convivimos. Y eso hace que tengamos que estar siempre muy atentos y muy atentas a qué es lo que se está moviendo ahí. Porque no tiene sentido, bajo mi punto de vista, hacer investigaciones que no responden a una serie de problemas. Ya veréis que yo soy del histórico departamento de teoría, no que esté hablando de ir a un problema muy concreto, pero sí que siempre hemos intentado abordar temáticas que pudieran responder a problemas que reconocíamos en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, o
en otra comunidad, donde fuera. Bien, ¿y cómo contar esto? Pues plantado ahí, caí en una inspiración, digo que tardía, porque yo creo que esto Mariluz Esteban, que es de quien lo cojo, una antropóloga de la Universidad del País Vasco, nos lo contó hace 4 o 5 años, cuando ya llevaba yo muchos años haciendo estas cosas. Pero a posteriori digo, qué interesante pensarlo desde ahí y qué bien nos puede venir para contar un poco lo que os quiero contar hoy. Cuando invitamos a Mariluz Esteban en el marco del máster de análisis sociocultural para una sesión donde la gente le estaba presentando sus TFMs y hablábamos un poquito en general. Y ella cuando inició dijo, yo me costó poner esto en orden y se me enmarañaba, algo que entiendo que se os enmarañará a vosotras en este momento, que es una hipótesis, que es un plan de investigación. Si a mí lo que pasa es que me preocupa esto, o a mí me duele esto, tengo aquí un callo, oiga usted, ¿no? Y quiero pensarme esto porque además me duele, me lo llevo en el cuerpo. Claro, ¿cómo mantener o cómo explicar que es un proyecto de investigación? Porque efectivamente los proyectos de investigación, al menos los míos, nacen de cosas que me duelen, nacen de cosas que creo que tengo que abordar, no necesariamente a través de investigación, pero sí que tengo que abordar en mi vida o que tengo que pensar en mi contexto. Y de alguna manera, es verdad que muchas veces, incluso a estas alturas, lo que es el tema, las preguntas y las hipótesis se enmarañan y uno no tiene muy claro a qué está respondiendo. Por eso esto que nos decía Esteban, decía es tramposo, y os lo digo a vosotros, tiene un poquito de trampa. Nunca las divisorias no son tan claras. Esas dos líneas que he puesto entre interés, plan y proyecto de investigación son muy porosas, son agujeros más bien, ¿no? Pero es cierto que hay un salto entre los intereses que tenemos, los temas que nos mueven, en mi caso pues sería el género, la vida cotidiana, ese tipo de temas, pero claro, los intereses los nombramos de un modo muy amplio. Muchas veces ese interés es un interés complejo, uno sabe que quiere atender toda una serie de cosas, pero no puede atenderlas de una. Por eso aparece lo que llamamos el plan de investigación, que tiene mucho más que ver con qué preguntas me hago y qué necesitaría para poder investigarlo. Ese plan, o de ese plan, efectivamente, cuando tenemos todo esto pensado, es más fácil generar un proyecto de investigación. Pero ojo, un proyecto de investigación nunca responde a la pregunta del plan. Suele responder a una parte muy chiquitita para desde ella ponerte a pensar ese tema en general o a un nivel más teórico, más abstracto. No, de alguna manera, lo que sí que quiero que veáis, o por eso traía este esquemita, es que muchas veces nuestros intereses son muy amplios y dan para muchos planes y cualquier plan da para muchos proyectos de investigación. Lo que os voy a contar es un circuito, es como unas cosas me han llevado a otras, como unos intereses más individuales, en el momento en que me pongo a investigar, entro en contacto con otro montón de gente y van creciendo por sitios a veces insospechados. Pero es cierto que me doy cuenta o a posteriori puedo reconstruir cómo diferentes hipótesis de las que hemos defendido coincidían en intentar responder preguntas que eran más transversales y cómo por años que pasen me di cuenta que aquellos temas o intereses que tenía cuando me sentaba como estudiante siguen en cierto modo estando, algunos un poquito desplazados y tal, pero ahí están. Creo que esto también es importante, ¿eh? Nuestros temas no son infinitos. No sé si me dará una colleja, porque yo animo a que si no os cuece, no lo investiguéis, que lo investigue otro. Ese no es el vuestro. No tenemos temas infinitos. A mí me mueven los que me mueven y otros no. Ojo, también eso sí me acordé y lo he metido. Y hubo un tiempo en que había que alimentarse, que no tenía un contrato docente con la universidad. Hice cosas que yo no propondría para hacer y las hice encantado y me las pagaron. Las cobré aún más encantado que cuando las hice. No, pero de alguna manera lo digo que ojo con esto. Os hablo desde un contexto, yo terminé la carrera en el 99, a finales de 2000 creo que fue, o inicio de 2001, me dan la beca de formación de personal universitario y esa ya la engancho con el primer contrato. Es decir, está hablando alguien que menos año y medio, 2 años de acabar la carrera, siempre está contratado por una institución pública. Lo que también hace que esto tome una forma determinada y no otra. Os lo digo por no generar frustración. Claro, las condiciones materiales donde se insertan nuestras vidas son fundamentales para poder coger
hacer apuestas un poquito más desafiantes o un poquito menos desafiantes. No, lo digo porque no toméis como valentía lo que no ha sido nada valiente. Tenía un contrato fijo, pues ¿qué van a hacer? Pues si no les gusta mi petición, que no la lean, pero no va a tener grandes repercusiones sobre lo que yo estoy, sobre mi trabajo y sobre lo que estoy de alguna manera montando mi vida. Pero bien, desde esta idea de interés, plan y proyecto de investigación, creo que es bueno o que podemos perseguir esa idea de la investigación como un circuito, como algo que está en movimiento, como algo que te lleva para adelante, para atrás, de aquí, para allá, y que va de alguna manera produciendo hipótesis que no tienes de partida, sino que vas de alguna manera construyendo, pues bueno, en ese devenir, para allá y para acá. Lo que sí que vais a ver es cómo efectivamente la coherencia aparece y cómo los temas que elegimos, a veces te separas un poquito, pero sí que están ahí en el centro. Pues bien, me retrotraigo. 1998, Sicilia. 1998 esta facultad, 98-99. Se me iba acabando la licenciatura, no tenía que ver por dónde iba a tirar la existencia. Y es verdad que esto igual lo he hecho al revés que otra gente, pero reivindico mucho también hacerlo desde aquí. Yo no había planeado, ni estaba en mi agenda puesto como que yo iba a ser profesor o investigador, sí, pues estaba estudiando sociología y me encantaba investigar. Pero de alguna manera no había pensado que tuviera que ser investigación académica. De hecho, como murciano que soy, andaba yo buscando un viaje a Inglaterra a ver si podía decir algo en inglés, aunque fuera una palabra. Pero bueno, no lo conseguí. Y en esas pasan como varias cosas. Por un lado, hablan de estas becas, el expediente daba para que las pidiese, bueno, estaban las condiciones, algún profesor me dice, ¿por qué no te vienes para acá? Mira que esto existe, estaría muy bien que hicieras una tesis, tal y cual. Cuando me plantean eso, yo me siento en mi casa y no lo he encontrado, pero prometo que era más o menos así. Seguro que le cambié las palabras, pero más o menos era esto lo que dije, ¿y a mí qué me mueve? Por un lado, yo estaba ahí muy a full. Todos cometemos errores con la teoría social, y ahí que si la acción, que si la agencia, que si la Tour, que si Butler y estas cositas, que si la modernidad, la posmodernidad, que si los debates como muy de fondo, muy teóricos, que se estaban dando, en este caso en los 90, que es cuando yo estoy estudiando. Perversiones tenemos todos, no sé explicar por qué eso me gustaba, pero pues ahí, a día de hoy no trabajo por ahí tanto, pero bueno, estoy en diálogo con esas cosas. Por otra parte, ya en el último año de carrera me había liado con otra gente un poco friki de mi entorno universitario. Ya habíamos empezado a montar una serie de seminarios de estudiantes en la facultad y tal, con esa idea de una sociología. Lo de inclusiva es verdad que seguro que no lo decíamos así, porque es una palabra que incorpora mucho después, pero esa idea de la sociología tiene que concitar, no podemos convertirnos como en el látigo moral de los otros. Un poquito más de diversión, un poquito más de responsabilidad, pero de diversión, ¿eh? Nos interesaba mucho, pues en este año nos interesó mucho David Bowie, porque sí, no sé por qué, porque ya era un señor más mayor, pero nos interesaba el David Bowie de los 70, nos interesaba la tele, nos interesaba el cine, nos interesaban cosas que estaban pasando, cosas que hacíamos en los bares y con nuestra vida y alevosía. Nos estaba interesando de alguna manera cómo nuestra vida, aquello que nos divertía de nuestra vida, podía entrar. Jugamos a intentar llevar, éxito nulo, a llevar la sociología al cómic, éramos muy malos dibujantes, pero bueno, pues ahí estuvimos, como pensando un poquito creativamente. Y es cierto que yo, eso me había emocionado un tanto, me había puesto el interés por seguir haciendo una sociología que al menos me divirtiese mínimamente. Por otra parte, y ya metiéndome más en los temas que esos que os digo, que cuecen, que nos acompañan toda nuestra vida, que llevamos encima, para mí el género, desde muy chiquitín, me había parecido algo que había que atender. Me había tocado vivir en una casa donde había una mujer feminista, por suerte, dicho así ha sonado como mal, y no, lo digo como bien. Bueno, nos habíamos metido eran los 80, que es cuando me tocó vivir la adolescencia. Bueno, pues nos habíamos metido por aquí y por allá en diferentes movimientos sociales. Y es verdad que personalmente el género, quizá por la masculinidad que encarno y este tipo de cosas, me había parecido interesante y me parecía que había que estudiarlo. Os estoy hablando de un momento donde no había estudios de masculinidad. Marqués había hecho una investigación en el 76, año en que yo vine por este mundo, y después no había nada.
claro, bueno, el libro de los 80 que había escrito con Osborne recogiendo esa investigación, pero poco más. Bonino ya empezaba a escribir alguna cosita, pero no había un campo como tal. Y por otra parte, siempre me ha interesado mucho la vida cotidiana y la cultura popular en sentido amplio. Aquí me he ido más a lo que creía que hoy iba a pinchar más, las músicas, las fiestas, las series, el cine, la sexualidad, cosas así, más de la cultura del divertimento, pero también la materialidad de la vida cotidiana. Yo soy de un pueblo de Murcia y yo recuerdo que discutía mucho con mis compañeros y compañeras qué peso tenía eso en la vida. Yo decía, sí, no, la tele vemos la misma, pero y más en aquella que solo había 2 canales. Pero, de alguna manera, la materialidad de la vida, el cómo luego te organizan los tiempos de una ciudad que tenga mar o que no lo tenga. No sé, me interesaba esa cosa de lo cotidiano, cómo afecta a luego este otro montón de cosas. Pues bien, tú eso lo metes así en una costelera, le das 3 vueltas y de repente te descubrí que yo necesitaba o quería hacer una investigación sobre masculinidades. Mi planteamiento, y aquí termino esto que os contaba, porque me enrolo, es que alguien me dice, ¿quién narices te va a pagar eso? Y dije, en este país ni Dios. Y me dijeron, pues la beca FPU decide todo el tema. Dije, pues eso lo van a pagar, eso voy a intentar que lo paguen. Y efectivamente me becaron. Y yo durante los 4 años de la tesis, que se convirtieron en 7, siempre pensaba, hago la tesis y luego pues ya sigo yo por otro lado, ¿no? Luego la vida pues, me fue llevando a otro lugar. Con lo cual, no sé si he sido claro, pero vamos, quería contar qué es lo que yo tenía claro el día que me dije, nada, el último examen, Antonio, a vivir. Pues tenía claro eso, solo, que estas cosas me interesaban y que me interesaban, sin más. Y que bueno, pues que ahí apareció un tema que difícilmente iba a poder investigar en una empresa de mercados o en otro lado. Me equivoqué, A día de hoy se investiga mucho en investigación de mercado y tal, pero no era el momento. Bien, pues desde ahí os digo, claro, alguien nos diría, presenté una tesis que se llamaba Modelos de Identidad Masculina y pues ya está. Mentira cochina. De alguna manera van a pasar más cosas o por ahí empiezan a pasar cosas. Lo que tenéis en Rosita son diferentes grupos, lo he puesto así un poco en general, porque ahí tenéis resumidos como 8 o 9 años, pero de alguna manera en esos años entro en contacto con una gente que monta una red que se llama la Sociedad de lo Social, donde estábamos todos, gente que hacíamos tesis desde perspectivas críticas y temas afines, género, exclusión, este tipo de cosas, y desde teoría social. Gresco primero, que luego se va a convertir en el Instituto de Investigación en Transsoc. Gresco es el grupo de estudios culturales de la facultad, un grupo de investigación que montamos con Margarita Barañano y Fernando García Selgas. Y Transsoc es luego un instituto de transformaciones sociales que recoge el trabajo de ese grupo y se junta con más gente. Y por otra parte, bueno, ahí va a haber 3 años que yo vuelva a Murcia porque tengo un contrato en el primer contrato que tuve fue en la Universidad de Murcia y voy a volver ahí. Si os tengo que contar el plan de investigación, claro, puedo hacer la trampa de contaros la tesis, pero en verdad tiene más que ver con ese conjunto, con unos años en los que estás empezando y en los que vas haciendo cosas con unos y con otros, o lo que vas de alguna manera liándote con una gente y con otra. Efectivamente, lo que me habilitaba era lo de modelos de identidad masculina, que era el título de mi tesis, representaciones y encarnaciones de la virilidad en España entre los 60 y el 2000, en la que planteaba, recogiendo un poco esa nube que os contaba antes, hacer un análisis de cómo se habían transformado las masculinidades heterosexuales en nuestro país a través de un análisis del cine que más había visto en esos años. Lo que hacía era ir comparando a través de grupos de discusión y entrevistas los relatos de la gente, de cómo habían vivido su hombría, con las imágenes que iba dando pues, el cine de Paco Martínez Soria, Alfredo Landa, que no penséis que era arte de cine y ensayo. Eran las 100 películas más vistas, tírate al barro, a ver qué sacas de ahí. ¿No? Y era pues eso, cine con mucho éxito comercial, pero bastante malote, en términos narrativos, muy conservador, pero muy interesante para leerlo sociológicamente. Bien, ¿por qué esa idea de representaciones y encarnaciones? Claro, yo había presentado un primer proyecto de tesis, lo digo porque creo que aquí hay uno de esos momentos importantes, que era más plano que... No voy a hacer comparativas. Era más sencillo el mecanismo un botijo. Ahí me voy a quedar.
Claro, yo en verdad solo hablaba de representaciones y además con un concepto de representación bastante nulo. Es decir, ¿qué dice el cine? Pues yo lo relato aquí y adiós muy buenas, ¿no? Y ya está hecho. Claro, empieza a leer, empieza a preocuparte. ¿Qué es eso de la masculinidad? ¿Es simplemente que sean varones? Das con la teoría queer, te pones a leer a Butler, no te enteras de un carajo, luego te la vuelves a leer y ya la vas entendiendo. Te vas metiendo en pensamiento feminista de los 70, bueno, vas ampliando un poquito la cabeza. Y ahí yo creo que fue muy importante que en ese año de que andaba sin oficio ni beneficio, una profesora de la universidad, de la facultad, consigue un proyecto con FIPSE, que es la Agencia para el Estudio de Cosas Sanitarias, pero vamos, estaban muy centrados en SIDA en estos años, y nos proponen que hagamos una investigación sobre comunidades gitanas, género y SIDA. A mí me contratan de entrevistador y yo lo que negocio es que me dejen usar el material para mi tesina, para mi lo que ahora sería un TFM. Y bueno, pues yo hago un TFM sobre eso y ahí de repente se me hace mucho más complejo el tema del cuerpo. Empiezo a entender que la masculinidad no es esa cosa tan planita que yo estaba buscando, que es bastante más compleja, más controvertida, más de idas y venidas. Y ahí es donde este proyecto empieza a tomar cuerpo en el mejor de en el sentido literal de la palabra. Empiezo a hablar también de encarnación, empiezo a perseguir otro montón de temas que sé que vosotros ya controláis. Para que os hagáis una idea, nuestra teoría social se quedaba en Parsons, con lo cual era tírate a la piscina de a ver qué te encuentras un poquito después, ¿no? Un poco más de Parsons, a veces algo de Becky Giddens, Bourdieu sí, pero ahí se quedaba la cosa. Foucault te habían dado 3 notas y no lo habías entendido, ¿no? Entonces, de alguna manera era enfrentar, lo digo para que veáis, tiene que ver con mis intereses, pero también tiene que ver con querer hacer un trabajo que se ajuste a una serie de requerimientos y que efectivamente debata con lo que se estaba haciendo en ese momento. Bueno, ahí vino la tesis y de nuevo os digo, podría contar la tesis como plan de investigación individualizado que yo decidí de principio a fin y os estaría mintiendo. Porque en esos años van a pasar otro montón de cosas. Por ejemplo, recién concedida la beca de colaboración, perdón, de FPU, porque, bueno, también había tenido la de colaboración aquella, que ya por eso conocía a alguna gente y tal, pero con la beca de formación de personal universitario, cuando yo presento la beca, presento una serie de hipótesis para la tesis y el que es mi director de tesis, Fernando García Selgas, me plantea que justo se está empezando a debatir la ley de violencia de género, que una de las cosas que yo planteaba, quizá habría que mirarla ahí. En principio lo hablábamos para ver si centrábamos la tesis en casos de violencia. Yo digo, no lo veía, bueno, ni él tampoco. Nos metía en una complicación muy grande, me llevaba unas masculinidades determinadas sin hablar de lo que yo quería hablar. Y lo que sí que vemos es la oportunidad de presentar en paralelo un proyecto de investigación al Plan Nacional de I+D y ver si notan financiación para trabajar violencia de género, pensándola desde la idea de vínculo, pareja y violencia. La idea esta de continuidad era fundamental. Nosotros lo que planteábamos era que gran parte de los contenidos de género que articulamos en nuestras relaciones heterosexuales son no violentas, son los mismos que de alguna manera sostienen los casos en los que sí se produce violencia. Es decir, que el relato que estábamos haciendo de pasado presente, malos buenos, maltratadores y hombres santos y justos, no sé muy bien cómo serían los no maltratadores, que no funcionaba, que si queríamos poder intervenir ahí era entender qué de género había en la violencia de género para de esa manera actuar no sobre los casos donde se ha producido violencia, que es una actuación judicial, sino donde entendíamos que era el campo de lo sociológico, que es mucho antes. Vamos a ver cómo nos estamos relacionando, qué son buenos y malos tratos, y desde ahí vamos a intentar pensarnos desde otro lugar. No sé si os dais cuenta, lo de indicadores que está un poco más separado porque es otra investigación, pero esas dos primeras de género y encarnación, continuidad, de alguna manera ya venían de ese proyecto de tesis, pero también haría trampa si digo que venían de ahí. En los debates para montar esto, en este proyecto estuvimos Fernando Fernández Yebres, que es de la Universidad de Granada, y después 4 profesores de aquí. Concha Gómez Esteban, Fernando García Selgas, Elena Casado y yo mismo. Claro, muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera
efectivamente, una de las hipótesis de mi tesis, la que se pone aquí, y empezamos a pensar, pero en esa reflexión es donde la encarnación se hace muy dura en el proyecto de tesis. Yo digo que cuidado, que esto tiene trampas porque la linealidad no lo recoge bien, ¿no? De alguna manera lo que quiero que veáis, gran parte del proyecto de investigación de tesis, por muy individual que sea, bebió muchísimo de estos procesos colectivos, con Elena, con Fernando, con Concha, con otro Fernando, que me permitieron, bueno, pues entender muchas cosas. Esa investigación, que va a tener una cierta repercusión, nos va a permitir pedir una segunda, que es la que se llama indicadores de violencia de género, que hicimos una, porque bueno, hablo del contexto. Esto es 2001, no tenemos todavía ley, la ley se va a aprobar unos meses después, con lo cual empieza siendo un trabajo de investigación que propone, como una de sus conclusiones, hacer una propuesta legislativa que cambiamos porque ya se ha hecho la ley, con lo cual ya no vamos a hacer propuesta legislativa. Entonces trabajamos mucho más sobre qué habría que investigar y dónde esa ley debería revisarse, pues ya desde que se publicó se vieron algunos de los problemas que tenía. Bien, y entender un poquito más qué es lo que está pasando detrás de los casos de violencia. Como os digo, se nos confirmaban las hipótesis, lo que veíamos es que quizás no la estábamos midiendo bien y la estábamos infrarrepresentando. Y ahí es donde hacemos todo un trabajo sobre los indicadores de la macroencuesta que ya se ha hecho ahí por primera vez y sobre otros trabajos que nos permitieron seguir pensando en violencia, pero más en clave sociológica, más de cómo investigamos, cómo deberíamos investigar esto. Yo siempre he pensado que la primera investigación la hicimos para el mundo y la segunda la hicimos para la academia. La segunda, después, esto es todo mentira. Y una sirvió para lo otro y el otro para lo uno. Pero de alguna manera, la segunda pensó mucho más cómo tensamos lo mal que lo estamos haciendo. La primera era cómo tensamos una sociedad que no está abordando un problema que hay que abordar porque es grave. Bien, lo que os decía antes, aquí se coinciden las dos cosas. Contado así, pues tenemos un relato del éxito. Este proyecto se va a presentar seguro 2 veces. Esta mañana en el autobús venía pensando y digo, no me acuerdo. 2 seguro y posiblemente 3. No porque seamos tramposos y presentemos lo mismo, porque las 2 primeras nos han dicho que no. Lo digo porque eso pasa mucho. Y el proyecto de una a otra va mutando, va cambiando, se va centrando en determinadas cosas. Y también la otra que os decía, claro, si yo de aquí ahora salto al otro que os quiero contar, pareciera que qué hombre más coherente, todo lo que ha hecho iba en lo mismo. Bueno, entre medias sale una investigación sobre carreras educativas desde las dos de género. Yo ya voy teniendo un cierto currículum, llamémoslo X, sobre estudios de género, con lo cual pues, me buscan y me proponen que participe como contratado en una investigación sobre las carreras educativas. El Ministerio de Educación se preguntaba por qué, si en primaria y secundaria, infantil, primaria y secundaria, ya habíamos llegado a un momento donde había más profesoras que profesores, por qué el 80 y tantos % de los directores de colegio y tal eran varones. Entonces nosotros les proponemos que también universidad, hicimos en todo el sistema educativo hasta rectores, cuáles eran sus carreras. Hicimos una comparativa de las carreras para ver por qué las carreras de mujeres y varones no eran iguales. Yo, en sentido riguroso, no era parte del equipo de investigación. Era alguien contratado para hacer las entrevistas. Pero bueno, luego participas un poco en los debates y por eso sé por dónde íbamos. La otra, yo creo que es el trabajo más surrealista y que espero no volver a hacer en mi vida y que os animo muy mucho que lo hagáis si os lo ofrecen. El Ayuntamiento de Madrid, de aquella de Ana Botella, nos busca para que le hagamos una auditoría de las políticas de género, lo estamos grabando, pero bueno, que no habían hecho, con lo cual era pues, todo bastante circular, de vale, pues tú me das el dinero y yo digo, no se ha hecho, y ya está, y hemos acabado. Pero entonces dijeron, no, vamos a ver qué ha hecho el resto de ayuntamientos de España. Entonces consistió en un verano llamar a todos los ayuntamientos, vamos, a los que me habían tocado, éramos un grupo grande, llamar a 25 ayuntamientos extranjeros, de ciudades europeas, y a no sé cuántos tropecientos de España, para ir rellenando unas fichas. Muy productivo, me dieron un dineral, con eso me mantuve un año que no tuve beca. Quiero decir que bien, pagaron mi alquiler y esas cosas, pero de nuevo, lo digo porque si lo cuento desde género parece que esté vinculado, son dos cosas donde uno va a sacar la profesión, de qué hay que hacer, esto se diseña así, se ha pasado, pim, 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 pam.
Si os dedicáis a una carrera investigativa, esas pasarán mucho. Y son importantes, porque son las que pagan el alquiler, ¿eh? Para que os hagáis una idea, en todas las que yo tengo en círculo, el compromiso es que vamos a costes marginales. Yo no cobro un duro. Nos pagan lo que cuesta hacerlo, pero nosotros no cobramos como investigadores. Cuando uno ya es profesor, está metido en su sueldo, no hay ningún problema. Yo ahora no cojo ningún trabajo de ese tipo. Pero cuando no tienes todavía plaza universitaria, pues tienes tienes que de alguna manera compaginar una cosa con otra. Porque que no se os olvide que os queréis independizar los que no lo hayáis hecho ya, y los caseros tienen la mala costumbre de cobrar todos los meses. Bien, como os digo, esta cosa o esta línea que os he mostrado sería para mí la más coherente, y ya veréis que luego la voy a continuar para allá. Pero de nuevo lo mismo, los proyectos de investigación, la forma en la que investigamos se construyen de un modo mucho más caleidoscópico, donde pasan cosas, donde te encuentras con otra gente que te cae bien, que te apetece hacer cosas con ellos y ellas, y de alguna manera pues lo haces. En esos años, esto que os estoy contando es verdad que se pisa, ¿eh? Yo en la tesis al final tardé 7 años en hacerla, y los proyectos de violencia que habéis visto nos llevaron, creo que fueron 8, con lo cual son esos años, y en esos años yo sacaba la beca, me contraté en la Universidad de Murcia, estuve allí 3 años y luego me volví para acá otra vez. Son todos estos, por eso aparece por ahí la Universidad de Murcia, porque allí vamos a empezar a hacer otras cosas. Bien, ¿qué es lo que pasaba? En Gresco, el grupo este de estudios culturales, además de la ventana de género, tuvimos siempre abierta una ventana sobre migraciones. No sé si conocéis a Carmen Romero, otra profesora de la facultad, ella también es de Gresco. De hecho, ella y yo estábamos en el proyecto de violencia y en el proyecto de migraciones, que es este que os voy a contar ahora. Y en un momento dado, cuando pensábamos que no iban a dar solo uno de los dos, pero no dieron los dos. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a rehacer grupos, se pidió permiso al ministerio, se quedó el grupo ese que os he dicho de violencia, y Carmen con Margarita Barañano, Alfonso Pérez Agote, que era un catedrático ya jubilado, y otro montón de gente, ahí estaba también la Universidad de Bilbao, van a hacer esta investigación y yo me centro en la otra. Pero yo aquí les colaboro. Yo vivía en Lavapiés de esas y había que hacer toda una serie de paseos etnográficos y le eché un cable. Pero realmente yo no figuro en esa investigación. Pero es verdad que habíamos empezado a mirar Lavapiés. Carmen y yo éramos vecinos, vivíamos uno enfrente del otro. Y bueno, pues nos dábamos muchos paseos de para allá, para acá, éramos los demás compañeros de clase, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hacíamos mil cosas de estas investigaciones, pues un poquito en encuentros. Como sabéis, Carmen, y si no sabéis ya os lo digo yo, Carmen estaba haciendo su tesis sobre mujeres migrantes en Lavapiés. Entonces, pues bueno, estábamos ahí en colaboración, haciendo toda una serie de cosas. Esos son los años, como os digo, que me voy, y en la Universidad de Murcia había un equipo muy grande y liderado por Andrés Pedreño, que además éramos amigos, que estaban trabajando mucho sobre migraciones, pero además lo estaban haciendo de un modo muy curioso, que era no hacerlo no muy curioso, muy responsable, no hacerlo desde aquí. Si íbamos a trabajar migración, pues habrá que sacar un proyecto que nos ponga en contacto con gente de los países de origen que nos interesen, y tendremos que investigar de alguna manera de modo coordinado, porque si no, no tiene sentido, si no, es investigación colonial, como ya ahora han explicado, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí vamos a sacar 2 proyectos PCI, que son proyectos de cooperación internacional de la ECI, que en verdad están pensados para montar como un evento. Pero nosotros siempre esas financiaciones hacíamos eventos y una parte de investigación chiquitita. El primero lo hacemos sobre ecodesarrollo, en teoría. Para que os hagáis una idea, yo trabajé una cosa que se llamó El viaje y el cuerpo, mujeres transexuales ecuatorianas que trabajan en prostitución en Murcia. A eso me dediqué. Pero bueno, lo que nos estaban hablando es que habláramos de cosas de ecodesarrollo. Ahí estuvimos en la Universidad de Murcia y Flaxo, Ecuador, y tuvo mucho éxito. Entonces hace un segundo, que de hecho, creo que aquí le he cambiado, bueno, no lo he cambiado, no sé cuál le pusimos al primero, pero lo de ecodesarrollo iba en el segundo, yo qué sé. Los títulos me lo invento un poco. Os estoy diciendo más lo que fue de verdad. En el primero habíamos avanzado mucho sobre ecodesarrollo y dijimos, por aquí no entendemos nada. Porque pues, nos dimos cuenta que las estructuras familiares eran muy potentes en los entornos que estábamos estudiando. Dijimos, bueno, hay que entender el género en esas familias y cómo está, en esas comunidades, en comunidades indígenas, y cómo está funcionando. Y por eso planteamos la idea de familias transnacionales.
Hablábamos de educación, bueno, además abrimos para muchos sitios. Yo aquí os he puesto en las que yo colaboraba, que eran la de Murcia, la de Ecuador, y aquí se sumaron dos argentinas, la de Córdoba y la de Buenos Aires, pero lo que pasa es que no estaban como universidades, estaban a nivel individual, había gente de México, había alguien de algún país del norte de África, pero no era con la gente que yo curraba y no lo he recordado y no encontraba los papeles. No me acuerdo si era Marruecos o Argelia o así, pero bueno, de alguna manera vamos a hacer ahí toda una red que la primera vamos a ir a Ecuador y vamos a hacer ahí una jornada y vamos a sacar unos libros, unas revistas y tal, y de la segunda van a salir dos libros que recogen toda una tradición y toda una forma de investigar familias de determinadas perspectivas latinoamericanas. Os cuento esto para que veáis, porque yo creo que si no hubiera pasado esto, el siguiente paso sería imposible. Y es que Carmen y yo, pues supongo que estaríamos, yo qué sé, porque mira, estamos liados siempre, pues ese día estaríamos aburridos y de cháchara. Y dijimos, jo, qué interesante unir. Claro, las investigaciones no las dieron a la vez, se acabaron a la vez. Y nos planteamos, qué interesante poder unir lo que habéis sacado sobre género en la de violencia con lo que hemos sacado sobre familias transnacionales en la que estaba haciendo en Lavapiés. Y entonces con Margarita y Fernando vamos a presentar un proyecto que se llamó Desplazamientos de Sexo Género en Hogares Transnacionales resumido, se llamó una cosa así de larga. Que al final lo que dijimos es, vamos a trabajar con familias, pero de este modelo que yo estoy trabajando con los de Murcia, aquí y allí. Aquí trabajamos en Madrid, Campo de Cartagena, porque eran dos zonas de Madrid, era Lavapiés además, que eran dos zonas con mucha presión migrante, pero muy distintas, pero decidimos que íbamos a trabajar también con origen, en Ecuador y Senegal. Y lo que hicimos fue entrevistar primero aquí y luego perseguíamos a su familia o similares, porque había migrantes que por el relato que nos habían dado no querían que hablásemos con su familia, sobre todo estos relatos te contó una historia, pero me estaba yendo de otra manera. Entonces lo que habíamos planeado era, si no nos dan el ok, buscamos una familia similar, que tenga alguien de perfil similar aquí, pero con quien no hayamos hablado. Fue muy interesante, ¿eh? Y nos permitió profundizar mucho en aquello que yo había visto con los trans. No sé, nos abrió también a entender el género desde otros lugares. Nos encontramos con problemas muy de cara, muy de cruces. Y no sé, yo creo que fue muy, muy interesante, aunque es verdad que fue una línea que justo ahí Carmen está saltando más a los estudios de medicina, ciencia y tal. Yo estoy saltando ahora donde os voy a contar. Y es verdad que es una vía que dejamos un poquito ahí. Pero ya os digo, bien interesante, yo me alegro mucho de haber hecho este trabajo, además, si conocí Senegal, que en Ecuador ya había estado. Pero bueno, esos serían los años de formación, ¿no? Y aquí necesito ir para atrás, así. Eso os he querido poner como más hacia la derecha, los años más de formación, y a la derecha también, ¿no? Y a la izquierda un poquito lo que pasó ya después o de lo que me siento un poquito más responsable. Si habéis seguido un poco el relato, si os dais cuenta, todas estas investigaciones están dirigidas por otros, tienen que ver con grupos de profesores ya muy asentados y nosotros éramos los cachorrines, ¿no? Éramos la gente que estaba empezando y así. Pero bueno, hay un momento en que Gresco entra a una parte a Transoc, bueno, y otra gente decidimos que quizá podríamos tirar por otro sitio. De hecho, coincidiendo con ese de los desplazamientos, empezamos a montar un grupo que en principio se llamó Simetría Generalizada, utilizando una expresión de, yo creo que es de Latour, ¿no? Pero bueno, que habla de cómo generamos formas de trabajo horizontales, donde la simetría efectivamente esté generalizada, sabiendo que la simetría es imposible y por tanto siempre una trampa, ¿no? Es decir, es poder hay siempre, ya lo dijo Foucault, pero de alguna manera estamos dispuestos a jugarnos esto de otra manera. Abrimos la caja de los truenos de cómo nos estructuramos. De ahí, simetría generalizada primero y segundo, y después más adelante le vamos a cambiar el nombre a sociología ordinaria, ahora os cuento por qué. Es un grupo de investigación que en principio ahí nos aliamos, Rubén Blanco, Amparo Lasén, Elena Casado y yo mismo. Y claro, esto aquí no aparece porque yo no estaba, pero es muy curioso. Amparo Lasén, ¿la conocéis? La conocéis. ¿Querías decir algo o era que sí? Ah, que la conoces. Vale, pues vosotros todavía no habéis tenido género, ¿no? Es que Álvaro es de quinto.
Ah, vale. Entonces tú estabas en la clase esa que yo di allí. Sí. Vale. Bueno, pues ya la conocéis el año que viene. Muy maja. En un momento dado, bueno, Amparo, que ha estudiado en la Sorbona, luego se dio a Inglaterra, vuelve a la Complutense, después de pasar por la Carlos III, creo que fue. ¿Eh? No, yo creo que serán proyectos, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, Amparo y Rubén estaban en Cibersomos Aguas, que es otro grupo de investigación de la facultad. Ellen y yo estábamos en Gresco y Ellen y yo estábamos con la línea esta de violencia, dándole mucha caña, y nos había saltado en las investigaciones que habíamos hecho en esos 7-8 años, cada vez hablaba más del móvil. Como creo que en general cada vez hablamos más del móvil o lo tenemos más presente. Y lo habíamos desatendido, ¿eh? Esto pasa mucho en las investigaciones, cuando te has puesto volviendo a eso del principio, ¿eh? El tema, las preguntas y las hipótesis no responden a lo mismo. Con lo cual, bueno, lo hemos llamado tema, preguntas y proyecto de investigación, perdón, tema, plan y proyecto de investigación. Muchas veces te pasa eso, que tú has planteado una hipótesis, a esa tienes que responder para el informe que te van a pedir, pero te estás encontrando cosas que están rescatando una pregunta que te hiciste un día, un sábado por la mañana de resaca, quiero decir, un día que te hayas levantado y dijiste, uy, esto, qué curioso. Y de repente empiezan a aparecerte materiales, cosas, input, que dice, uy, pues igual esto era así de importante como lo habíamos pensado en un principio. Entonces coincide que Elena y yo estamos muy curiosos de qué está pasando con los móviles, estrategias de control o de gestión del conflicto, que era lo que menos se veía. ¿Sabes? Del control con el móvil se hablaba en la tele, pero de que el móvil también es parte de nuestras parejas, de eso se hablaba muy poco. Ahí me dejo una cosa fuera, bueno, ahora os la cuento realmente. Por otra parte, Rubén y Amparo habían estado en una investigación donde a través de estas conversaciones, lo digo también para que veáis que muchas veces son conversaciones de cafetería, En estas conversaciones, ellos que estaban trabajando móviles, dijeron, uy, qué interesante esto que decís, vamos a hacer una pequeña investigación, pequeñísima, la pagó la Complu, no me acuerdo lo que fue, pero muy poquito trabajo de campo, sobre cómo entendía la gente el móvil en su relación de pareja, si era más importante, menos importante y tal. Bien, pues de alguna manera teníamos estos dos y un día me acuerdo los cuatro comiendo y decía, deberíamos investigar juntos, ¿no? Pues somos amiguetes, pues igual tendría sentido unir estas dos cosas. Y ahí es donde aparece sociología generalizada, que empezamos con esos cuatro, con una gente de antropología, Débora Betrisey. Enseguida, después se van a sumar Carmen Romero, Pablo Santoro, otro montón de profesores de la facultad. Pero bueno, en un principio lo que decimos es, ¿y si juntamos estas dos cosas? ¿Y por qué esto se ha venido aquí? Porque la santísima gana. Perdonad, mirad para otro lado que os vaya a marear. Ahí, me lo he pasado. Vale. Y ahí vamos a plantear la primera investigación que hacemos como ordinaria, sin llamarnos ni ordinaria, que es una investigación sobre móvil y pareja. Nosotros lo que nos planteamos ahí es cómo participa el móvil en la gestión de conflictos. El que sea, El conflicto podía ser quien compra el pan. No estábamos pensando en casos de violencia, que ahí fuimos un poco pavisosos. Efectivamente salieron violencias de la fuerte. Esto es muy curioso. En la otra que íbamos directamente a preguntar eso, salió mucho menos que en esta, que preguntábamos de otras cosas. Lo que también nos empezó a hacer, nos ayudó a ver que las cosas se traman o que las cosas tienen mucho más ordenamiento del que pensamos, que cuando nombro una cosa directamente doy la explicación que ya tengo para esa cosa, que en cambio cuando estoy preguntando por cualquier otra, pues esa sale de modo muy directo, porque parece que aquí podemos decir lo que queramos de eso. Y bueno, empezamos a unir esas dos ideas. Vamos a ver si podemos seguir con el proyecto de violencia por este lado, metiéndolo ahora al móvil, la convivencia, este tipo de cosas. Y vamos a intentar recoger esto, sí, de alguna manera, lo que ellos habían encontrado en cómo estábamos usando el móvil y las mediaciones tecnológicas que afectaban en nuestra vida. De alguna manera, desde ahí, lo que se nos hizo muy duro, en el sentido de muy interesante, ¿no? De que iba apareciendo cada vez con más fuerza, era lo que yo llamo aquí la materialidad del vínculo. Ay, yo creo que esto lo entendí muy bien
con un ejemplo. No sé si habéis estado emparejado o emparejadas o con quién convivís o dejéis de convivir, pero seguro que todos tenéis la sensación o la experiencia de que no es lo mismo ver la tele solo un domingo por la tarde que acompañado. Esa es la materialidad del vínculo. ¿Por qué quiero a esta o a este? Pues no sé si le quiero, pero sé que el domingo es mejor que esté aquí. Me lo lleva muy al absurdo, pero no una tontería. Explicar nuestros vínculos, por qué soportamos determinadas cosas en nuestras vidas cotidianas. Estoy hablando ya de amistad, de pareja, no solo de violencia, ¿eh? Estoy hablando de cosas que nos pasan a todos y todas porque no son del todo justas y además lo percibimos en el minuto cero. ¿Por qué las aguantamos? Esa no es nuestra pregunta. Bueno, todo el mundo nos está contando aquí unas historias terribles. Porque están emparejados, que se vayan a otro lado, que hagan otra cosa, ¿no? Y claro, nos vamos dando cuenta de esa red material que es mucho más amplia, ¿eh? Esta red material ya la habíamos nombrado en la de violencia, pero íbamos a elementos más del cuidado de los hijos, del reconocimiento cotidiano, de no sentirse uno solo en esta existencia, de que el día que has tenido un éxito alguien te diga ¡viva! O del día que has tenido un fracaso alguien te diga venga hombre, que no pasa nada. No, pero de alguna manera era esa cosa material del vínculo que muy pocas veces hemos atendido. Seguro que ya a esta altura algo habréis leído sobre afectos, amor, y siempre lo tratamos como retórica. Esto era decir, ¿y si el amor no es una retórica, lleva una práctica? Y no el amor. Pues nosotros no hablamos mucho de amor, además nos parece que es una trampa. Pero, ¿y si la relación sexoafectiva tiene más que ver con lo material? Tiene que ver con cómo mantengo mi vida, cómo mantengo mi identidad, cómo mantengo toda una serie de elementos. Al final ahí se hicieron muy fuertes las ideas de trama, que también andaba investigando otro grupo del que somos muy amigos, el de Carlos Prieto, un profesor hoy jubilado, que trabajaban sobre todo sobre empleo y trabajo, pero habían hecho una investigación sobre qué relación tiene nuestro tiempo de ocio con nuestro tiempo de trabajo y de cuidados. Y habían propuesto la idea de pensar las vidas sociales como trama, donde unas cosas se van enlazando con otras y que mentalmente no las separamos tanto, sino que uno lo que tiene es una vida que ve como conjunto. Aquí nos pasaba algo igual, ¿no? Aparecían tramas. Elena escribió un artículo, yo creo que maravilloso, se llamaba Las tramas de la molestia, donde veíamos qué cosas nos molestaban del uso del móvil de nuestras parejas. Yo ahí hice una cosa que se llamó Tecnologías del Amor, donde hablaba de cómo a veces reforzaban también en esas tramas determinados elementos de la masculinidad más zorrocotroca o más sentada, más hegemónica. Y desde ahí, la idea de ordenamiento que viene de Goffman también se nos hacía muy fuerte. Era a través del vínculo concreto, de cómo nos relacionábamos, en concreto en nuestros sofases, ¿no? Donde aparecían los buenos y los malos tratos, el sentido de pareja, el cómo abordarlo, el cómo pensarlo. Bueno, y veíamos que efectivamente el móvil participaba de la desigualdad de género y que para vosotras se había convertido en que estabais disponibles para que se os mandaran cosas y en nosotros algo así como para que no hicierais nada sin consultarnos. Me lo lleva muy a la caricatura. Por suerte el mundo es diverso y había mucha gente distinta. Pero es verdad que había un grupo muy amplio, que era más tradicional, que sí que operaba desde ahí. Y fue muy interesante. De aquí viene el cambio a sociología ordinaria, ¿no? De alguna manera ver, y esa ordinariez en la que vivimos, cómo nos afecta. Y vamos a pensarlo a todos los niveles. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho interno? Que tengo casi más interés de contaros lo más general. De ese lo digo para que veáis que aquí también de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Unas cosas nos llevan a la otra. Uno de los grandes problemas que tuvimos en la investigación de móviles, bueno, problemas que nos buscamos porque somos así, era que no nos creíamos que estábamos contando mentiras como pianos. Y no lo estamos haciendo, ¿eh? Están bien fundamentadas sociológicamente, en entrevistas, en una serie de talleres, bueno, habíamos hecho mil cosas. Es verdad que hay que que os he dicho, aquí se me ha olvidado una cosa, aquí faltaría un circulito entre medias. Amparo y yo, y esto solo puede explicarse desde el interés personal, un poco friki, pero de alguna manera el decir, uff, aquí está pasando algo y tenemos que mirarlo porque tenemos que mirarlo, tenemos muchas ganas. Y es que apareció, no era Tinder, era Badoo, apareció Badoo y apareció Mythic. Nos parecía surrealista.
sin más, ¿no? Nos parecía interesante por decir, ala, aquí la gente hablando de sexo en este país, así, como si no, con normalidad, ¿no? Y de alguna manera encontrándose, la gente fallisqueando, pues, haciendo sus cosas, ¿no? Y, en cierto modo, mediados por una tecnología que nos parecía muy interesante, exigía que nosotros, por primera vez en la historia, si dicho así, suena muy grande, pero nos exigía a nosotros, al menos biográficamente por primera vez, que pusiera una foto mía. El objeto sois vosotras y yo voy y miro, ¿no? En los bares uno va y mira. Claro que estamos siendo vistos también, pero si tienes la heterosexualidad muy subida, eso no lo ves, ¿no? Que te están viendo, tú solo ves que miras, ¿no? No lo voy a contar ahora, pero creo que lo tenéis más que claro, ¿no? Ese, ese mito, porque no es real, ¿no? Pero ese relato que nos hacemos del ligar en bares de cazadores y presas, pagadores de Fantas y bebedoras de Fanta, pues no, pues este tipo de cosas que de alguna manera nos ponían en posiciones muy disímiles. De repente, Badoo, Mythic, Match, que eran los que había entonces, exigían que nos pusiéramos también los varones como objeto de deseo de las otras. Es más, lo que había pasado desde el minuto cero es que ellas, con muy buen tino, se habían puesto a opinar de ellos como ellos opinaban de ellas. Que si tienes Michelin aquí, que si tienes aquello allá, que si... ¿Dónde coño te has hecho esa foto? Que parece que... Bueno, hay una foto de un chaval que entrevistamos, él está desnudo, con un bate de béisbol, y detrás hay... Yo creo que Sarajevo estaba un poco más organizado al final de la... Es una cosa, pero un armario, está por ahí la foto, si luego la enseño, pero había un, pues nos dio permiso, ¿eh? Esto tened mucho cuidado siempre, si hacéis este tipo de trabajo hay que personalmente pedir y que te firme el permiso. Ese retrato, que no sale su cara, ese retrato, él me dice, puede usar, de hecho me las manda al correo, y dije, macho, que me están mandando. No, pero me manda una serie de fotos que es las que me ha enseñado, que él utiliza para ligar, pero es verdad que tiene el cuidado, yo le digo, así es, la habría publicado de mandarme solo las que no se le ve la cara. Vale, pero bueno, eh, era un armario, yo qué sé, de verdad que no soy yo el hombre más ordenado del mundo y yo a ese nivel no llega en mi vida. Era un armario roto, caído, no sé qué. Todos los comentarios eran sobre el armario, no hablaban de su cuerpo hercúleo. Y claro, era, que lo era, además. No, y era muy interesante, ¿no? Es que hablo de este que ya es una de las entrevistas, ¿eh? Pero yo creo que cuando la tuvimos con él fue como, efectivamente, aquí hay algo que rascar. Entonces, en paralelo y en línea con la de los teléfonos móviles, dijimos, bueno, vamos a mirar esta aplicación en concreto, que entonces era Badoo. Badoo además era muy interesante porque permitía comentar a cualquiera, chicos a chicos, chicas a chicas, chicos, tú ponías así que estabas buscando y todo eso, pero de alguna manera permitía interacciones mucho más amplias. En el último momentito de esta investigación aparece Tinder, con lo cual giramos a Tinder porque se ve venir que eso va a barrer. Ah, no, perdón, os estoy engañando. Aparece otro un tío. Tinder va a aparecer un poquito después. Y lo vamos a abordar en nuestra investigación. Pero bueno, ahí lo que hicimos fue, queríamos hablar de masculinidad y el uso de este tipo de aplicaciones. Y de nuevo lo mismo, creo que también es importante explicar estas cosas. Nos había sobre un pelín de dinero, pero un pelín no daba para pagar esto de la investigación esta y se podían justificar las entrevistas para el mismo tema. En Gresco, que yo seguía estando en Gresco, me plantean que también anda un pequeño presupuesto para apoyo a la investigación y que de ahí se podrían rascar 200 o 300 euros, no más. Y sale también una bolsa de viaje de la facultad para profesores ese año, no sé por qué ese año, pero que también podían pagar una cosa. Entre medias, yo en el campo de masculinidades sí que he seguido publicando todo el rato, por eso hay flechas siempre de masculinidad, pero solo hablar desde ahí. Me habían invitado a un congreso internacional que había en Nueva York. Y dijimos, claro, pues vente conmigo, ¿no? Vámonos a este sitio. Y fue, bueno, pues vamos a presentar algo. Estamos haciendo la investigación porque hay unos dineros que sobran y nos da mucha pena, habiendo visto esto, no mirarlo, pero también porque, bueno, pues algo que nos va a permitir viajar a este congreso que nos apetecía, que tal y que cual. Entonces hacemos una mini investigación, ¿eh? Son 9 entrevistas con varones
y hicimos de comparativas, 2 con 2 mujeres hetero, 2 con 2 mujeres lesbianas y 2 con 2 varones gays. Pero era por no estar diciendo el artículo, las presentaciones van sobre esas 9 con varones. Eso a veces lo hacemos para no meter la pata, para que yo no cuente como una novedad o como algo específico, algo que es transversal o viceversa. Pero bien, cuando estábamos haciendo esa investigación, empezamos a hacer el canelo. Bueno, canelo, dicho sea, suena fatal. Empezamos a hacer vamos, si estamos pensando que una entrevista no nos cuenta bien esto, ¿por qué estamos haciendo entrevistas? Hicimos una serie de talleres, además creo que algunos en Media Lab, algunos en Casa Encendida, que era quedar con gente para hablar de estos temas, que no hablar de sus fotos en internet y tal. Esto lo estaba haciendo Amparo. Por otra parte, yo con los varones que había quedado les había propuesto, y no en todo, pero en la mayoría de casos funcionó, que hicieran una sesión de ligoteo conmigo detrás. Él se sentaba a hacer ahí cosas y yo me quedaba por ahí mirando y haciendo preguntas. ¿Y eso? Anda, enséñame esas fotos. Sí. Por eso había visto las fotos de la gente, porque me abría sus perfiles y así. Claro, estábamos empezando a pensar, en la investigación de móviles, una cosa que no había funcionado muy bien es que en las entrevistas decíamos, o tienen muy mala memoria, nos mienten como cosacos. De quién llama, quién coge, quién hace, quién deshace. Y habíamos hecho una cosa que llamamos diarios de uso, que es que la gente apuntaba todas las llamadas, mensajes y tal que hacía. Con la trampa de que eran parejas, ya uno a él o a ella le pedíamos, creo que era jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y al otro le pedíamos, creo que sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, de tal manera que ellos pensaban que además yo siempre decía, ¿se van a dar cuenta? Pues no. Pensaban que lo estaban haciendo independiente, pero si os dais cuenta teníamos 3 días que coincidían, con lo cual nos servían para entender primero cómo usaban en fin de semana y entre semana, pero además el fin de semana lo teníamos en comparativa, para ver efectivamente lo que en los relatos no cuadraba, si era así o no era así. Pero de repente, lo que la gente reacciona frente a esa tarea, porque tenía una parte de poder contar algo, es brutal. Entonces empezamos a pensar que quizás en ciencias sociales teníamos un problema. Hacíamos una sociología sobre Tinder, el móvil, las parejas, gente que vive entre Senegal y Madrid, pero seguimos investigando como si fuéramos Weber o Siner, ¿no? Unos señores que no salieron de su pueblo y que vivían en un mundo que no había ni teléfono, ¿eh? Que es un detallito. La tele ni se la pensaban. Claro, ojo, esto espero que me entendéis bien, porque es una crítica a la mayor. Yo no digo que las entrevistas cualitativas no sirvan, o que no sirva el uso de la estadística, o que no sirvan otro montón de cosas que hacemos. Sirven. Y os lo aseguro que en todo esto lo estábamos haciendo. Pero siempre teníamos ese malestar sociológico, el segundo que nombro, de si es que lo que nos interesa se nos escapa todo el rato. Si es que igual no es así como se investiga, ¿no? Igual tenemos que empezar a pensar formas de simetría generalizada también con quienes investigamos. Colaboraciones, talleres de intervención, yo qué sé. Cosas un poco raras que se nos ocurren, que probamos, que a veces, es cierto es que debe ser que no estamos tan para allá. El 90% de las veces funcionan y entonces ya las incorporamos, a veces no funcionan y hacemos así para afuera y ya está, ¿no? Pero de alguna manera entendimos que teníamos prácticas emergentes, muchas de las que nos habían contado en la investigación de móviles, que era imposible de contar sociológicamente, porque no teníamos las metodologías para poder alcanzarlo. Y en los siguientes 3 años nos dedicamos a hablar de esto, reconocer malestares sociales e intentar ver qué malestares sociológicos nos generan y cómo hacerlo de otra manera. Aquí fue un giro muy potente hacia lo etnográfico. Y no desde la antropología, sino ¿qué propone la etnografía? Que yo me vaya al campo sin un concepto duro, que me vaya a mirar cosas y que luego intente describir. ¿Y si recogemos desde aquí eso mismo? ¿Y si nuestros temas también podrían investigarse desde ahí? Y ahí nos salió un proyecto en sí mismo. Fue interesante porque entre medias pues íbamos viendo cositas que iban saliendo. Claro, para hablar de metodología tiene que hacer temas. Pero era un poco random lo que se nos iba ocurriendo que tuviera que ver con los malestares. Bueno, no era tan random, lo habíamos pensado mucho a priori, pero de alguna manera no eran coherentes, no era vamos a mirar otra vez el móvil en exclusión, no, vamos a mirar cosas distintas que están pasando. Lo interesante de esta investigación, yo creo que tuvo cierto éxito, ahora os contaré también por qué,
Pero es cierto que era un poquito frustrante, a mí me generó un poquito de frustración, porque es verdad que veríamos muchos temas, pero no profundizábamos, porque es verdad que el tema que nos habíamos puesto era cómo investigar, no los temas de investigación de fondo, pero íbamos tocando. Y fijaos, ahí con la idea de malestar se nos hicieron súper fuertes las emociones. De nuevo lo mismo, contarlo en individual es tramposo, porque Elena Casado, que era parte del equipo, llevaba años haciendo pequeñas prácticas docentes sobre la idea de vergüenza y silencio. Ella que está trabajando ahora que está haciendo investigación sobre temas de salud y enfermería y tal, le salían las vergüenzas de un modo muy claro cuando íbamos al médico o asociadas a determinadas dolencias, especialmente las que tienen un componente de género, como la fibromialgia y este tipo de cosas. Yo ya estaba viendo que la vergüenza era algo muy potente. Ahí habíamos empezado a hablar de repugnancia, habíamos visto algún libro que lo aborda muy bien. Bueno, habíamos ido abriendo la cabeza ahí. Y en un momento dado, Elena plantea que ella estaba ya en otro proyecto con Carmen, estaba haciendo diferentes cosas, pero ¿por qué no lanzábamos uno donde tradujéramos algunas de esas inquietudes, pero de nuevo volviéndonos a otro sitio? Bueno, me encargué yo de hacer esto y, vamos, no os lo he dicho, parte de esa idea de simetría generalizada la llevamos a todas las prácticas de investigación. La de móviles la dirigió Elena, la de innovaciones metodológicas la dirigió Amparo y esta la dirigí yo. Porque entendemos que también hay que jugar mucho con eso, con romper esa idea de lo jerárquico. Pero bien, como os decía, el tema de la vergüenza, que había aparecido mil veces en la de malestares, pero tampoco nos habíamos metido mucho más, había aparecido muchísimo en la de violencia primera, hacía ya 10 años. Y dijimos, bueno, vamos a abordarlo de cara. Y ahí es lo que hemos estado los últimos 4 años haciendo una investigación sobre la vergüenza como emoción social reguladora o articuladora. La vergüenza es muy curiosa, es una emoción, es la única emoción que solo es posible en lo social, no sé si os dais cuenta. Podéis tener miedo a que os caiga un rayo, podéis tener ira porque algo ha ido mal, podéis tener mil cosas, ¿no? Mil afecciones, mil afectos, o emociones por mil cosas. Pero uno solo tiene vergüenza si cree que está quedando mal frente a otro. Real o imaginado, ¿eh? Que ya nos lo contaron muy bien Kuhle y Mead y todo el interaccionismo simbólico. Yo a veces en mi casa, esta noche me pasará, diré, ay, ¿qué le conté yo a esto? Ay, madre mía, me pondré rojo 10 segundos. No, pues esos 10 segundos son vergüenza. Pero es porque aunque no estéis, estáis. De repente estoy todo en mi salón y digo, ay, Dios santo, lo que he dicho. ¿No? O podéis tener vergüenza, yo que sé, a veces la vergüenza es vergüenza, con lo cual la tapamos. Pues muchas veces la vergüenza la postergamos. ¿No? Me está pasando algo que estoy hecho flan, pero aguanto el tipo como buenamente pueda, y luego, pum, cuando vaya a mi casa, pues ya lloro, me pongo rojo, fucsia o como tenga que ser. No, pero eh, la vergüenza por eso nos parecía especialmente interesante, como estrategia para abrirnos hacia un análisis de las emociones, ¿eh? No solo por sí misma, aunque por sí misma sea muy interesante. Y ahí intentamos recoger gran parte de lo que ya estábamos haciendo, entenderla como trama, entenderla como algo que pasa, que no es individual, que tiene que ver con la interacción. Pensarla en escenarios distintos, porque cada escenario le va a poner un peso u otro. De nuevo en esa idea de hacer las cosas desde otra organización jerárquica o de una organización más horizontal que jerárquica, ya estos proyectos se han planteado desde lo que llamamos ventanas, para que cada quien, a veces de uno, a veces dos, vayamos encargándonos de diferentes ventanas. Elena ha seguido trabajando sobre los temas de salud, violencia y vergüenza, con una metodología que hemos llamado mesa de camilla, que quedas con gente en tu casa a charlar. No grabar en un principio. Y cuando ya se ha hablado mucho, 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 mucho y está todo el mundo, pero digo, durante años, se hacen ahí una entrevista individual o en pareja o a veces 3 o 4, depende de cómo quieran, para recoger un poco las conclusiones de ese proceso. Pero yo espero que esto lo entendáis. Sería muy interesante grabar todo, pero sabemos que si lo grabamos no sale. Con lo cual, son este tipo de pequeñas estrategias que nos llevan a ayudar a que emerjan determinadas cosas, aunque sepamos
que luego solo voy a poder, con lo del final, de contar algo, porque entre medias, además, aquí sí que el anonimato se prima mucho. Amparo ha trabajado sobre fotos y su uso en Internet, cómo usamos fotos y cómo nos avergonzamos de la foto de Facebook de 2009. Vosotros no, porque en 2009 tendréis fotos en Facebook, sois jóvenes. Desde lo que era más un poco la coordinación, primero estuvimos viendo el paro de larga duración y eso cómo afectaba a través de una cosa que llamamos biografías sociales, que es entrevistar a una persona parada, pero luego en esa entrevista que te cuente qué personas son las que más le han apoyado en positivo, quienes le han hecho la vida más insufrible, en negativo de su entorno íntimo, y ir a entrevistar a esa gente. Esto costó mucho hacerlo, pero bueno, lo que se ha conseguido, que ha sido menos de lo que habíamos planificado, ha estado muy bien. Y después saltamos a una última gran ventana con esta idea de luego focalicemos, llevamos una investigación más a la clásica, que hemos trabajado, además nos ha tocado en el confinamiento, sobre gente que vive sola y en verdad nos interesaba cómo es habitar la soledad y cómo ha sido en este interín de estar encerrados. Pero también ahí vimos la oportunidad, Amparo y yo, de nuevo hacer algo un poquito más coordinado. Hemos vuelto a entrevistarles sobre cómo usan Tinder. No todos usaban Tinder, evidentemente. Ahora usa Tinder todo el mundo desde que nos encerraron en marzo, ¿no? Entonces, de alguna manera nos va a permitir, o nos está permitiendo, volver sobre aquellas conclusiones de hace 10 años, cuando hicimos aquello primero de Badoo, para pensarlo ahora en otro contexto y desde otro lugar. En esta investigación, además de eso, a través de esa idea de escenario, que íbamos a eso que os he comentado, lo que hemos perseguido son los procesos de subjetivación, es decir, cómo mis interacciones también afectan a cómo yo me pienso, me vivo y las vulnerabilidades que eso genera. Claro, con los ejemplos que os he contado, además que hemos sido no cobardes, pero sí hemos querido poder coger bien algo de la emoción para ahora seguir, ¿eh? Lo que nos interesaba era especialmente la vulnerabilidad. En procesos atravesados por el género, la racialidad, las vergüenzas son fundamentales para entender cómo se genera la desigualdad, el ordenamiento. Ya que hay un momento en que nos damos cuenta que si nos vamos a las muy duras, posiblemente no podamos hacerlo. Porque después de la experiencia de lo del paro, que estaba planificado para 6 meses y nos llevó casi 2 años, para 12 entrevistas, nos dio miedo. Es decir, si seguimos por aquí, no llegamos. Los proyectos no los dan con fecha, con lo cual, una vez que llega la fecha, ya no puede financiar nada con ese presupuesto. Entonces, bueno, de alguna manera, lo digo para que veáis que a veces también uno tiene determinadas cesiones sabiendo que por suerte la vida no se acaba mañana. Bueno, igual ahora me cae el techo y sí, pero por eso ya tampoco me da más igual la sociología. No, de alguna manera, a veces pensar que se guarda uno en recámara, ¿no? Que queda ahí pendiente, porque si ahora volviera al principio, muchas de las cosas que he dicho, pues siguen estando sin sacar. Ahora bien, porque lo quiero poner en valor, Sociología Ordinaria como grupo, no solo ha sido estos 3 proyectos de investigación que corresponden a 10 años, ¿eh? ¿Bien? 4 y 3, no sé, son más. A 11 años de investigación. Ordinaria nace pensando que este espacio necesita algo más que un barniz. El barniz se lo pusieron, nos prestaron la facultad, bien está, menos polvo, pero creíamos que también nuestras formas de hacer ciencias sociales hay que ponerlas en duda, hay que pensarlas desde otro sitio. Por ejemplo, la conexión que esto que os he contado tiene con la docencia que os podemos dar. Lo pensamos poco, o lo exigimos, o lo exigís poco, o lo exigimos poco, cuando es lo que en teoría debería ser. Es todo un entorno de investigación y docencia. Y para nosotros la docencia es tan importante como estas cosas que hacemos. Además, solo tienen sentido porque tienen una conexión con aquello que hacemos de diario, que es explicaros cosas, ver cómo se investiga y este tipo de historias. Desde ahí, tuvimos muy claro que hacer ordinaria era también pensar cómo nos queríamos relacionar con este espacio y con esta disciplina por fuera de este espacio, ¿no? Y cómo llevarlo a cabo. Y para nosotros ha sido fundamental que de alguna manera, junto con los proyectos de investigación, hubiera lo que se llama proyectos de innovación educativa, es decir, proyectos pensados en revisar toda una serie de cosas de cómo estamos ya haciendo docencia. Es cierto que ahí teníamos algo de recorrido. Ya aquí he puesto lo último, pero hemos hecho tropecientos.
Y además, tanto Amparo como Elena como yo, casi todas las clases prácticas las llevamos a nuestra investigación, a nuestro trabajo, es decir, llevamos cosas muy en abierto para que veáis cómo estamos de alguna manera pensando o haciendo ciencias sociales. Pero en concreto, ha habido un proyecto de innovación educativa que ahora se llaman otra cosa, ¿no? Ahora se llaman... Sí, pero bueno, proyectos son de innovación educativa. Hicimos toda una idea sobre la idea de comunidad de aprendizaje, que se llama Componer Saberes, que hemos hecho aquí, en enfermería. Un año lo hicimos en el máster de análisis sociocultural para ver si se podían dirigir TFM de otro modo, que no fuera tan jerárquico. Bueno, hemos ido haciendo diferentes proyectos que tenían más que ver con la docencia pura y dura, como diseñar formas de trabajo colaborativo, cómo enseñaros lo colaborativo y sus dificultades. Y por otra parte, que esto igual os suena, dentro de otra línea, la de aprendizaje de servicio, el cómo podemos aprender a la vez que damos un servicio a la comunidad. Hemos hecho 3 proyectos de investigación, el primero lo dirigí yo, el segundo Carmen y el de este año lo dirige Elena, que, bueno, o sea, ya tenía un nombre que no cabía aquí de ninguna de las maneras, no cabe ni en la pared de la clase. Pero era montar el punto violeta de la facultad, porque creíamos que era muy necesario, ¿no? Y trabajar sobre los acosos. En verdad, lo que planteamos, el punto violeta fue propuesta también de las estudiantes y los estudiantes, a que estamos muy agradecidos. Algo decíamos por ahí de reactivar espacios del colectivo, pero en verdad nosotros lo que planteamos fue un conversatorio sobre los malestares de género, vinculado a esa investigación que estábamos haciendo de malestares. Y cómo podíamos conversar de un modo un poquito más transversal, PDI, PAS, entre profesores, gente de administración y servicios y estudiantes, cómo podíamos conversar de un modo un poquito más a corazón abierto, o más plano, o más colaborativo, sobre temas de género. Y bueno, cuando empezamos a hablar con estudiantes, especialmente con las estudiantes, nos dimos cuenta que, bueno, que había que resituar eso y quizá había que pensar cómo acompañar a aquellas que habían pasado unas maldades horribles y muy injustas y que aquí no deberían pasar según dicen las normas, ¿no? Y cómo podíamos de alguna manera acompañar a toda esa gente que estaba pasando por ese calvario del abuso, tal, porque por desgracia no somos una institución que no tenga esa realidad, aunque luego nos contemos como universidad feminista. Tengo que acabar, ¿no? Pues acabo ya. Y si tengo que poner algo en el centro, pongo esto, que son los encuentros de sociología ordinaria. Este año tocan los novenos, estamos viendo a ver cómo hacerlo. Porque cuando montamos el grupo, lo que tuvimos muy claro es que lo que queríamos era también sacar la sociología de Somosaguas, que está muy lejos de una ciudad muy grande. Y bueno, con Media Lab planteamos los encuentros de sociología ordinaria porque el primer año se nos ocurrió, estaban metiéndose la gente con la Belén Esteban y otras cosas, y se nos ocurrió que por qué no empezamos a hablar de qué era lo ordinario y por qué señalamos a alguien como ordinario en el sentido de vulgar. Y si no es eso, la clase, el género y otras mil cosas funcionando ahí. Bueno, ahí propusimos ese espacio de diálogo y de escucha que es ordinaria, que se hace en el centro de la ciudad, donde participa gente de muchas disciplinas, donde nos cuestionamos, nos preguntamos si otra universidad y otra forma de encarnar la sociología es posible, mientras perseguimos lo vulgar, lo banal, lo superficial, la vida cotidiana. Bueno, al final es como convertir la teoría crítica, que se queda muy en el abstracto, en una mirada comprometida, que efectivamente trae ese despliegue crítico, que es lo que podemos aportar al mundo, pero lo hace desde otro lugar. De alguna manera, al final, espero que lo hayáis cogido una carrera, se puede narrar haciendo un poco de trampa, de este modo tan directo, de este modo tan cosido. Y están cosidas, ¿eh? Yo sin cada círculo no habría llegado al siguiente, evidente. Ahora bien, siempre hay otro montón de cosas y que aquí puedes dejar fuera. Yo también trabajo mucho sobre cosas de lo que llamamos, en la arquitectura se llama urbanismo táctico, pues llamo un máster que parece ser que va a desaparecer, donde nos encontrábamos sociólogos y arquitectos. Llevamos unos años trabajando con un proyecto sobre soledad y género en Madrid. Nos lo han tirado para atrás varias veces, creemos que ahora nos van a decir que ok, que lo hacemos entre la Facultad de Arquitectura y nosotros. Y después yo participo en muchas intervenciones, pero intervenciones puras, hacer una canción con unos niños. Ahora hay un proyecto con la planta oncológica ¿cómo se llama el
el 12 de octubre. El 12 de octubre. Y bueno, quieren que un sociólogo vaya a algunas de las sesiones. Y todo eso está ahí, ¿eh? Y en algún momento tomará un poquito más de forma y podrá ser un círculo. Entonces os lo contaré como muy coherente. Pero quedan mil cosas. Quedan mil intereses por la cultura trans, basura y la cultura popular que yo tengo, porque lo tengo. Quedan intereses y muchos sobre la espacialidad, intereses y muchos sobre la cultura, el arte, la comunicación, que son mis áreas de especialización. ¿No? De alguna manera, lo digo porque tú no lo dejas fuera, porque va para acá. Lo dejas fuera, pero también está ahí, ¿no? Está sacado del relato para que el relato pueda ser un poquito más coherente. Espero que os haya servido de algo, porque está así de que te tiren una de verse el primero, no sabemos muy bien, tú mira a ver tu cuenta. Puede quedar así. Que se acaba el tiempo. Ha sido en estado puro, ¿no? Quizás estabas un poco nervioso, ¿no? No, qué mala leche. Perdón. No, nada, que bueno, que muy interesante, ¿no? Que se nos ha quedado corto el tiempo, pero claro, la clase termina, ¿no? Y esto tiene ese afiche, ¿no? Con el tiempo de docencia. Bueno, como hay otras agendas, ¿no? En nuestras vidas, si en algún momento queremos recuperar a Antonio para generar un conversatorio, ¿no? Para hacer esos intercambios, ¿no? Pues le tenemos a mano, ¿no? O sea que podríamos hacerlo, ¿no? Y nada, gracias por venir, gracias a las que estáis en casa y nos encontramos otra vez mañana donde quizá tengamos tiempo, ¿no? Para intercambiar lo que nos ha parecido. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.